buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy Saray Muñoz Coria, que soy la concejala del área de drogodependencias del Ayuntamiento de Portugalete. Y bueno, os presento a Guruche Díez, que va a ser la persona que nos dé este taller. El taller que nos toca hoy es de cómo mejorar la comunicación en familia. Es el taller que va un poco en colación al anterior que tuvimos y nos quedamos con tantas ganas que la gente no quería ni despegarse de la pantalla. Y bueno, la verdad es que fue un placer, así que seguimos con Guruche, que el 25 de mayo será el próximo y último taller de este curso, por decir de una manera, y será el de herramientas para trabajar las emociones con los niños y niñas en casa. Muy interesante también. Así que nada, le doy paso a Guruche y comenzamos con este pedazo de taller. Guruche. Gracias, Saray. Bueno, pues como os decía Saray, va a ser también un poco en la línea de los talleres anteriores. He intentado hacer un hilo conductor y al final los otros dos siempre nos llevaban un poco al mismo punto, que era a la importancia que tiene la comunicación en la familia. Entonces hoy vamos a centrarnos en eso, aunque siempre acabamos dando pinceladas también de otras cosas. Pero bueno, sobre todo me quería centrar en la comunicación y para ello os he preparado una presentación que vamos a ver desde el principio. A ver, ahí va. Primero quería ubicaros en el tiempo y el espacio, ¿no? Porque como os decía en los talleres anteriores, estamos siempre como poniendo el foco y la atención en nuestros hijos e hijas, en qué podemos hacer para mejorar, en qué podemos hacer por ellos, en cómo gestionar sus emociones, siempre con el foco puesto, la mirada puesta en ellos y en ellas. Y creo que es muy importante que parte del trabajo sea justo cambiar el foco de sitio, es decir, de ponernos nosotros en el punto de mira y ver cómo estamos nosotros ubicados como padres y madres ante la educación, ¿no? O ante la comunicación en este caso. Entonces, para ubicarnos un poco en el espacio, primero hablar un poco de las expectativas que tenemos cada uno de nosotros respecto a la maternidad o a la paternidad, ¿no? Que es un poco lo que nos venden, es este bebé feliz que tenemos aquí en esta foto y luego la realidad acaba siendo esta, ¿no? Que es como que tenemos que hacer mil cosas a la vez, sufrimos de estrés, tenemos el trabajo fuera de casa, el trabajo en casa, nos convertimos un poco como en pulpos de un montón de brazos que tienen que tapar con un culo 8 sillas y eso es prácticamente imposible. Entonces es un poco poner sobre la mesa lo que es la expectativa de la maternidad y eso que nos han vendido, además de cómo tiene que ser una buena madre o un buen padre, que nos confronta muchas veces con cómo somos nosotros como madres y padres, con nuestras dificultades, con nuestros condicionamientos también por las familias en las que nos hemos criado y por un montón de creencias limitantes con las que nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Y teniendo en cuenta siempre que lo hacemos lo mejor posible y lo mejor que sabemos con las herramientas que tenemos, y eso nos tiene que quitar un poco de peso en esa mochila de culpa que muchas veces llevamos, pues bueno, ser conscientes, ¿no? de todo esto que se pone encima de la mesa. Tenemos constantemente planes de cómo queremos que ocurran las cosas, ¿no? De cómo nos gustaría que fuera la maternidad, de qué expectativas tenemos sobre cómo queremos que sean nuestros hijos. Y en función de si eso se cumple o no se cumple, vamos a hacer una valoración más o menos positiva de nuestra crianza. Luego también tendríamos que valorar o que pensar y reflexionar cada uno de nosotros qué es para nosotros un buen hijo, ¿no? O una buena hija. ¿En qué momento decimos, cuando se porta bien, realmente a qué nos referimos? ¿Que no molesta? ¿Que no hace ruido? A veces tenemos que reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Hacernos esa pregunta, ¿qué es para mí un buen hijo o una buena hija? ¿Y cuándo considero que mi hijo o mi hija se está portando bien? Esto para que cada uno lo reflexione. Las expectativas, creo que en alguno de los talleres lo he comentado, pero lo voy a refrescar también, que cuanto más alta es la expectativa, más grande es la decepción o la sensación de fracaso. Por eso también en uno de los primeros talleres que iba más en base a nuestro autocuidado, ¿no? Hablaba de la importancia de
aprender un poco a fluir con las cosas según vayan ocurriendo, ir dándole solución y no anticiparnos siempre a las cosas, a cómo deberían de ser o cómo creemos que deberían de ser las cosas, ¿no? Por eso, en cuanto a cómo creemos que tiene que ser nuestro hijo o nuestra hija, ahí va a estar nuestra expectativa. Si la cumple, lo vamos a valorar como un buen hijo, y si no cumple la expectativa que teníamos, no es que vayamos a valorarlo como un mal hijo, sino que probablemente la valoración que vayamos a hacer es que hemos fracasado como padres y madres. Y ese es un poco el tema, ¿no?, que vamos a tratar también hoy. A ver. Las circunstancias o el carácter de los hijos influyen en la crianza, pero sin duda las expectativas son las piedras más grandes que nos encontramos en el camino. Nuestros hijos e hijas pueden ser más activos, menos activos, más movidos, más callados, más tímidos, de 1000 maneras diferentes. Un mismo perfil de niño o de niña, es decir, imaginaros un niño tímido, por ejemplo, una niña tímida, en una familia puede no ser demasiado traumático o que nos agobien demasiado en función de las expectativas que tengamos con ese niño o con esa niña. Entonces, el mayor palo o lo que más nos cuesta gestionar de todo esto es siempre las expectativas que tenemos nosotros respecto a lo que creemos que deben ser. Y ahí no solo nos estamos metiendo nosotros peso en la mochila, sino que también muchas veces les metemos a ellos y a ellas un peso de tener que llegar a lo que nosotros esperamos de ellos, y se sienten muchas veces frustrados y ahí también entra en juego el tema de la autoestima, de creer que algo en ellos no está bien, ¿no?, o no es lícito. Como os decía al principio de estos talleres, cuando tú en casa recibes siempre el no llores, no grites, no te enfades, no, cuando tú empiezas a sentir esas emociones y no te las han validado nunca, crees que no son buenas sentirlas. Entonces es como que tienes la sensación o la necesidad de ocultarlas porque crees que desde fuera no te las van a validar. ¿Cuántas veces como madres, esto ahora vamos a ir comentando en el chat también, porque creo o sea, quiero que compartáis conmigo, que no sea solo un monólogo de hora y media, hemos dicho los yo nunca, ¿no? Yo nunca dormiré con él o con ella, yo nunca dejaré que vea la tele mientras come, yo nunca le voy a dejar el móvil para que esté tranquila un rato. Esas son las expectativas de lo que nosotros nos ponemos como lo que consideramos ser, por ejemplo, una buena madre, ¿no? Porque una buena madre no haría estas cosas. Entonces, cuando de repente eres madre y te das de morros contra una pared porque te das cuenta de que empiezas a hacer todas esas cosas que habías dicho que no ibas a hacer, por un lado lo que hacemos es cargar con la culpa de mi expectativa era otra sobre mí misma, en este caso, y no estoy cumpliendo con el deber de ser una buena madre, lo que para mí representa una buena madre. Yo siempre digo en los talleres de familias, en las escuelas de familias, que cada uno tiene que hacer lo que le valga, porque no hay una varita mágica ni un camino único para todas las familias. Esto hay hay momentos de la crianza en que es supervivencia pura y dura, ¿no? Y que me dicen, no, porque, por ejemplo, con el tema del sueño infantil y no hacer colecho y tal, ¿no? Yo siempre decía, y además yo siendo andereño, que en la Guarde conseguía dormir a 14 niños en la hora de la siesta tan ricamente y dormían súper bien. Yo siempre decía, yo nunca voy a meter a mi hijo en la cama porque si no luego se acostumbra. Bueno, pues esas cosas que nos contamos, ¿no? Y cuando tuve a mi hijo el mayor, ha dormido conmigo hasta casi los 3 años. O sea que, porque al final llega un momento en que tienes que poner en una balanza lo que el irte agotado al curro sin dormir porque no has pegado ojo, porque te estás levantando cada 10 minutos porque el niño llora, o meterlo en la cama y que el niño duerma tranquilo y tú ir descansada al trabajo. Entonces es poner en una balanza. Luego ya también os diré que después de estos años y con todo lo que llevo estudiado encima, el apego es súper importante, y que los niños y las niñas tengan un buen apego es lo que nos va a determinar en muchos casos
una buena salud mental de mayores. Entonces, el tema de dejarlos llorar, por ejemplo, ahora lo tendría totalmente descartado, ¿no? Pero bueno, en su momento, y también esto es importante que lo entendáis así, que con los conocimientos que tenemos hacemos lo que creemos que es lo mejor en ese momento. Y luego quizá con los años nos demos cuenta de que nos hemos equivocado y no pasa nada, porque somos humanos y tenemos que tener también la tranquilidad interna para quitarnos un poco de peso en la mochila, de saber que siempre lo hacemos lo mejor que podemos y siempre pensando en que eso es lo mejor. No vamos a hacer las cosas para hacerles daño. Entonces, bueno, pues tener en cuenta estos, descartarlos yo nunca y empezar a entender también la maternidad y la paternidad desde, mira, yo no puedo decir lo que voy a hacer o no voy a hacer porque al final lo voy resolviendo en el momento que sucede, ¿no? Y ahí es donde realmente vamos a ver cómo actuamos. Y luego incluso en ese cómo actuamos habrá días y días, es decir, hay días que tienes un montón de paciencia y que te puede repetir 600 veces lo mismo y bueno, y tú estás más o menos calmada y otros días que a la tercera que te ha dicho algo pegas un grito porque estás tú en un estado emocional distinto. Y todos y todas las que estamos aquí somos humanos, entonces el poder aflojar un poco esas expectativas con uno mismo, ¿no? Y entender que quiero decir, yo que estoy todo el día estudiando y en formación con esto, la sigo cagando en mi día a día también en la crianza. Entonces no hay un ideal ni un modelo único en esto, ni de comunicación, ni de gestión emocional, ni de absolutamente nada, ¿no? Un poco lo que quiero hacer con estos es quitaros un poco también la carga, ¿no? Porque a veces también he tenido la sensación con los otros talleres que doy mucha información y mucha información de lo que son los ideales y luego esos ideales son muy difíciles de llevarlos a cabo. Por eso siempre os digo, poneros metas a corto plazo y pequeñas, es decir, no queráis abarcar o cambiar todo el modelo educativo que tenéis a nivel familiar en un solo día, porque al final es un proceso y es mejor que empecéis cogiendo unas buenas rutinas y que digáis, mira, a partir de ahora voy a cenar en la mesa sin móvil ni televisión y que eso sea lo único que cambiéis porque ya con eso es suficiente. Y cuando eso esté establecido ya se irán haciendo otro tipo de cambios, ¿no? Pero poneros, por favor, cosas a corto plazo y que sean, que se puedan hacer realmente en los próximos meses, ¿no? Por eso también cuando hemos hablado del autocuidado o de qué hacer por mí, que os pongáis, venga, de repente todas queremos hacer deporte, queremos meditar, queremos respirar y no nos da para todo. Entonces, bueno, pues me voy a plantear venga, cada vez que me monte en el metro hago respiraciones y ya con eso es suficiente. Ir poquito a poco, no, que a veces demasiada información satura. Expectativas, esto, pues sobre todo las que tenemos hijos pequeños, que llegamos a unas expectativas que son, por ejemplo, comer con los dos brazos disponibles, es decir, o sea, que tenemos siempre al pequeño encima, le das de comer y ni siquiera puedes comer con las dos manos porque estás siempre atendiendo al resto o te levantas 80 veces de la mesa porque uno te pide una cosa, el otro te pide otra. Ducharte después de días sin poder hacerlo, tener un momento para dos, ¿no? También he querido meter en el tema de la comunicación familiar, entra también la comunicación de pareja, es decir, que dónde queda la pareja cuando nos convertimos en aitas y amas. Ya, porque creo que es importante lo que os decía, ¿no? Ponemos el foco en cómo comunicarnos de una manera positiva con nuestros hijos e hijas, pero tenemos que plantearnos si realmente también tenemos una comunicación buena con nuestra pareja, que al final, en el caso de que la haya, claro, o sea, si no la hay, no, pero si hay una pareja y una convivencia familiar, eh, siempre insisto en que lo que van a hacer es lo que ven y no lo que decimos que hagamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicación tenemos nosotros? ¿Nos respaldamos en las decisiones importantes? ¿Estamos en la misma línea educativa? Que eso también pasa a veces, ¿no? Que cuando con una pareja puedes funcionar súper bien y de repente como padres y como madres vemos que estamos súper distantes en las formas de educar, que uno quiere dejarle llorar y el otro quiere que duerma en la cama, que uno quiere el refuerzo positivo y el otro ve el castigo. Entonces, claro, ahí es difícil, ¿no? de encontrar un equilibrio.
Pero como siempre me gusta poner un poco el foco en lo que sí que compartís, yo creo que ahí también es importante ver qué puntos de la educación compartimos para reforzarlos, ¿no? Y para poner el enfoque ahí. Y luego la expectativa de ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos muere 100 veces al día, ¿no? Lo que os decía al principio, que tenemos eso en la mente de no voy a gritar y de repente llegas a casa y te ves gritando. O dices, venga, voy a intentar no castigarle y hacer las cosas de otra manera y de repente cuando se te va de las manos vuelves otra vez al grito y al castigo, ¿no? Pues eso, la expectativa de ser coherente entre lo que pensamos y lo que luego hacemos muere 100 veces al día. Y esto es así en todas nosotras y en todos nosotros. También rebajando un poco esa culpa, ¿no? Que nos pasa a todas y que no todos los días son igual de buenos ni igual de malos, entonces la paciencia también oscila y lo importante ahí es que podamos comunicar ese estado, ¿no? En el que estamos nosotras también. Dejo, lo siento, hoy he tenido un mal día, que cuando de repente te veas desbordada y que se te ha ido de las manos y que has pegado un grito y que luego encima nos sentimos fatal por haberlo hecho, pues decir, lo siento, he tenido un mal día. Y ya eso es una buena comunicación, ¿no? Ya estamos haciendo un comienzo para un tipo de comunicación diferente. A ver, que estaba leyendo el chat, un segundito. A ver. Ah, vale, que ha escrito Ray sin más, lo del taller. Vale, listo. Vale, ahora quiero que penséis y que compartáis por el chat, si os parece, o por micro, lo que cada uno quiera. ¿Cuál es nuestro yo ideal como padre o madre? ¿Cómo os veis? Aquí he puesto algún ejemplo, ¿eh? Pues, por ejemplo, una madre paciente, cariñosa, que llega a todo lo que tenemos que hacer, el trabajo, la casa, el ocio, el deporte, familia, ¿no? Un poco cuáles son vuestras expectativas, eh, lo que os dice que es una buena madre. Si queréis compartir ahí en el chat, o un buen padre, claro. Aquel que da seguridad a los hijos, dice Marta, las tres en conjunto, paciente y cariñosa, mi paciencia y mi tolerancia a no llegar a todo, ¿vale? Que sabe esperar, vale. Vale. Claro, la tolerancia a no llegar a todo es también a lo que tenemos que llegar, ¿no? A ser conscientes de que tenemos tantas cosas a las que abarcar que al final llegamos como a todas con la lengua afuera y con la sensación de estar a medias, ¿no? Y por eso también la importancia de la presencia, de que si ahora estoy aquí en esta charla, estoy aquí y no siento que tengo que estar en otro lado. Me puedo entregar plenamente a vivir esto, a nutrirme de esta experiencia y cuando llegue a casa me entrego también al 100% a lo que estoy. El problema es que estamos siempre en un espacio creyendo que tenemos que estar en otro. Porque daros cuenta de cuántas veces, esto también lo hemos trabajado en otros talleres, pero es importante tenerlo en cuenta, que vamos en el metro. Lo que os decía, en el metro con el móvil estamos en otro espacio porque estamos hablando con otra persona. A veces estamos en un grupo de amigas o amigos y estamos hablando con un amigo que en ese momento no está o con quien sea que no esté. Y cuando estamos con ese otro amigo estamos hablando a su vez con otro amigo que no está. Entonces es como que siempre dejamos de estar presentes en el lugar que ocupamos físicamente. Y la manera de no tener esa sensación de no llegar muchas veces pasa simplemente por estar, es decir, por estar en presencia en lo que estemos haciendo. Leo también aquí, predicar con el ejemplo, esto sobre todo es lo que más, lo que más va a calar, es decir, que como os decía antes, van a hacer lo que ven y no lo que les decimos que hagan. Entonces, si nosotros, nuestra manera de comunicarnos es a gritos, van a gritar. Si nuestra manera de comunicarnos es no hablar cuando estamos enfadados y irnos a la habitación, probablemente ellos y ellas lo acaben haciendo también, porque somos su ejemplo. Ser refugio para nuestros hijos.
que recurran a mí cuando lo necesiten y confianza. Esto luego lo vamos a ver, este apartado. Calidad o cantidad de tiempo con nuestros hijos e hijas. Pues fíjate, Ray, yo creo que ambas. Porque siempre, o creo que la cultura o la sociedad en la que vivimos, que vamos con la lengua afuera porque curramos y tal, no sé qué, nos ha vendido un poco de, no, lo importante es calidad. Yo creo que sí, que tiene que haber una buena calidad, pero que tiene que haber tiempo, porque sin tiempo no se puede educar. Y a veces queremos que sin pasar tiempo con nuestros hijos e hijas, perciban una educación que es imposible sin nutrirla, ¿no? Y sin realmente estar presentes. Entonces, yo creo que esta teoría de la cantidad es mejor la calidad, nos la han vendido para sentirnos un poco menos culpables y poder seguir manteniendo este ritmo frenético en el que nos ha metido la sociedad, pero que realmente cuando estás, es cuando en el día a día, en las pequeñas cosas, es cuando realmente se está educando, ¿no? Es difícil educar 1 hora al día o 2 horas al día. Cuando llegas de currar a las 8 de la tarde con la lengua afuera, después de un día caótico, ponte a tener paciencia y a trabajar las cosas con ellos desde otro lado, pues es muy complicado. Lo que pasa que, bueno, pues nos hemos metido aquí en la rueda hasta el de hámster y ahora es difícil salir. Seguimos. ¿Qué pasa cuando no llegamos a lo que esperamos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando no somos esa madre paciente, esa madre cariñosa o ese refugio para nuestros hijos al que acudir cuando tienen un problema? ¿Cómo nos tratamos, ¿no? Pues con qué conectamos. Si podéis intentar visualizar algún momento en el que os hayáis sentido así, ¿no? Con frustración, reproches, cómo nos hablamos cuando hacemos eso, cómo nos sentimos, qué nos decimos. Si alguien lo puede identificar y compartirlo en el chat. ¿Qué pasa cuando no cumplimos esas expectativas que tenemos como madres? O cuando creemos que una buena madre, por ejemplo, esto es una creencia, no duerme con los niños en la cama y de repente te ves que lo estás haciendo. Entonces dices, jo, ya te vale, ¿no? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos? Impotente y me fustigo moralmente. Ahí la cuestión es esa, ¿no? Que nos fustigamos constantemente y yo siempre digo lo mismo, pero hay que conectar menos con la culpa y más con la responsabilidad. Es decir, vale, esto que he hecho me hace sentir así, veo que no funciona para con mis hijos e hijas, entonces a partir de aquí, ¿qué sí puedo hacer para cambiar? Y lo que os digo, no desde intentar abarcar 16.000 cosas, sino desde voy a empezar por una, la que sea, que me ponga como objetivo. Culpa, cuestiono mis decisiones y el dedicar mi tiempo a varias cosas. Sí, ahí está, ¿no? Creo que a términos generales y casi todas con lo que conectamos es con la culpa de estar haciendo las cosas mal. Y eso pesa mucho en la mochila. Y yo os diré que ya simplemente por el hecho de que estéis aquí, ¿no? Que estéis en talleres para trabajar la comunicación, el autocuidado o herramientas para la gestión emocional de vuestros hijos e hijas, eh, tenéis que sacar un buen trozo de esa culpa que tenéis en la mochila, porque no todo el mundo está dispuesto a cuestionarse a sí mismo también, ¿eh? Hay gente que es muy cerrada con sus creencias y con su forma educativa y cree que eso es la mejor del mundo, no se cuestiona absolutamente nada y desde esa no cuestión no hay un cambio. Todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí para mejorar y para intentar hacer las cosas mejor. Entonces, eso ya es mucho, os lo aseguro, porque ojalá hubiera más personas, ¿no? que estén interesadas en poder trabajar las emociones, en poder mejorar la comunicación con su familia. Que al final lo fácil también es, bueno, yo me quedo como estoy, que esta es mi zona de confort y ya está. Eh, como siempre os pongo imágenes que son como muy ilustrativas, muy visuales. Todos los días tomamos un montón de decisiones de mierda. Es así. De cosas que luego decimos, tenía que haberlo hecho de otra manera y que nos vuelven a conectar con la culpa en el día a día. ¿Cuáles son las principales dificultades para la comunicación y para un poco para todas las relaciones a nivel familiar?
La falta de tiempo, ¿no? Creo que esto es muy generalizado. La falta de paciencia, que como venimos quemaditas ya del curro, pues luego en casa ya no nos sobra. Cansancio también. Y por otro lado, la falta de herramientas para la gestión emocional, que es lo más normal porque nosotras no hemos aprendido cómo se gestionan las emociones. Nuestra generación ha sido todo lo contrario, ¿no? Más de ocultar lo emocional que de mostrarlo. Y entonces ahora de repente nos vemos ante la tesitura de hay que mostrar las emociones, hay que gestionarlas y tal, y estamos totalmente perdidas. Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para buscar un poco cómo acompañar y cómo ir asentando una buena gestión emocional en familia, por lo menos empezar a normalizar todo lo que tenga que ver con las emociones. Con la falta de paciencia, que es una de las cosas que más nos dificultan una buena comunicación, por ejemplo, tenemos que preguntarnos qué se mueve en mí cuando mi hija, por ejemplo, o mi hijo se enfada. Haceros esta pregunta. Cuando mi hijo o mi hija se enfada, ¿a mí qué me genera a nivel interno? ¿Me enfado yo más? ¿Me frustro? ¿Me pongo triste? ¿Con qué emociones conectáis cuando se enfada? Sí, desde luego hay ignorancia emocional y ignorancia emocional a nivel social. Yo creo que estamos ya como en un inicio, ¿eh? O en un inicio o ya quizá un poquito más adelante del inicio con el tema de las emociones. Triste, vale. Depende de cómo me encuentre yo, frustración. La cuestión es que hay que poner el foco, es otra vez, girar el enfoque y en vez de estar mirando al niño cuando está enfadado, ¿qué pasa? Mirarme a mí, qué se me mueve a mí cuando mi hijo se enfada. Y desde ahí es desde donde voy a mover la gestión también, ¿no? Porque claro, el niño está enfadado y yo en vez de arropar o decirle, vale, entiendo que estés enfadado por esto, pero ahora tenemos que hacer esto otro. Bueno, la explicación que se le tenga que dar, muchas veces lo que nos ponemos es a la misma altura que ellos, ¿no? Y nos enfadamos y nos ponemos a gritar y entonces, ¿desde dónde nos estamos moviendo cuando surge una emoción? Eh, Muy triste, sobre todo si me lo oculta y no se comunica conmigo. Vale, efectivamente, nos ponemos tristes y esto también lo hemos hablado más veces, de un poco esa protección que queremos dar a nuestros peques para que no sufran, ¿no? Y como hemos dicho más veces, es inevitable que sufran, porque la vida hay sufrimiento y la vida es un camino en el que hay veces hacia arriba, otras veces vas hacia abajo, otras veces paseas en llano, unas veces hay piedras, otras hay flores. Es un camino que va cambiando, ¿no? Y se va transformando. No podemos esperar que en ese camino nuestro hijo e hija no sufran. Es imposible. Solo podemos, lo que os decía el otro día, ser un buen cobijo, un buen refugio para que ellos acudan a nosotros cuando lo necesiten. Eso sí que está en nuestra mano, el crear una buena base o el crear una buena comunicación y un buen espacio para que si tienen un problema el día de mañana, en cierta medida lo compartan con nosotros, aunque hay cosas que les va a tocar gestionar solos también cuando son adolescentes. Efectivamente. La adolescencia también, esto hay que tenerlo en cuenta, que todos cortocircuitamos, ¿entendedme? O sea, todos hemos pasado por ahí, por esa adolescencia en la que también te tienes que caerte y darte una torta porque te has caído, es parte del camino y del aprendizaje. A otras personas que estoy leyendo aquí conectan con la rabia, ¿no? Con la rabia de verle así, como no sé gestionarlo, yo me enrabieto más. Vale, esto es porque siempre os digo que es muy importante que veamos desde dónde nos estamos moviendo con el tema emocional, porque a veces tenemos el foco tan puesto fuera con lo que ellos están haciendo y cómo se sienten, que ni siquiera nos hemos parado a pensar qué se me está moviendo a mí cuando él está así o ella está así. ¿Qué se mueve en mí cuando está triste? Lo mismo, ¿no? O sea, cuando mi hijo está triste, ¿cómo me siento yo?
¿Cómo gestiono su tristeza? ¿Solapo su tristeza con mi tristeza? Es decir, como veo que él está triste, a mí me embriaga una tristeza brutal porque me da una pena horrorosa y en vez de atender su tristeza, acabo teniendo que atender mi tristeza porque no sé cómo gestionarlo. También para que lo reflexionéis. Dejar de poner el foco en ellos y poner la mirada en nuestra propia gestión emocional como adultos. No podemos sostener emocionalmente o gestionar sus emociones si ni siquiera tenemos herramientas para gestionar la nuestra propia. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo funcionamos nosotros. Y si cuando mi hijo está triste, ¿qué puedo hacer por él? ¿No? Eso es lo que me tengo que preguntar. Preguntarles simplemente, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas estar solo? Desde ahí ya estamos haciendo una buena base comunicativa y ya él nos puede dar o ella nos puede dar la respuesta a su necesidad y nosotros no tenemos que intuir o que adivinar qué es lo que necesita. Cansancio. Estoy tratando por partes cuáles son las cosas que dificultan la comunicación, ¿vale? Para que nos pongamos un poco en tesitura. El cansancio es otro de los factores que dificultan la comunicación, ¿no? Porque cuando estoy muy cansada, de repente me pongo a gritar o tengo ganas de estar sola y me están saturando los enanos o ya más mayores y no tengo paciencia. Entonces, el cansancio. Lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Explicar cómo nos sentimos. Decir, oye, he tenido un mal día en el trabajo y estoy súper cansada. Pedir un Kit Kat o un espacio de descanso, poniendo un límite que se cumpla. Por ejemplo, nos tomamos 20 minutos para estar tranquilos y luego jugamos media hora, ¿te parece? Poner límites, un límite de tiempo y cumplir lo que se ha dicho después también. Es decir, oye, ¿te importa que me voy a echar 20 minutos en la cama? Cuando pasen los 20 minutos, si quieres, hablamos. ¿Te parece? O cuando pase la media hora, si te parece, jugamos un rato o preparamos la merienda, lo que sea que estéis haciendo o que tengáis que hacer. Pero quiero decir, pedirlo. Porque también a veces creemos que tenemos una familia de pitonisos en casa y pitonisas que adivinan cómo nos sentimos en cada momento y cómo estamos. Y obviamente tu mundo interno solo lo conoces tú. Entonces, decirlo es súper importante. Me siento así, necesito esto, necesito lo otro, hablarlo. Negociar y crear un espacio en el que compartir un espacio de calma, como masajes, música tranquila, unas asanas de yoga, unos estiramientos. Es decir, crear un espacio en casa. Llegamos del curro agotadas. Pues en vez de hacer una actividad que me va a suponer más cansancio, oye, ¿qué te parece si nos damos un cuarto de hora a un masaje? Y oye, cogemos aceite, te rasco la espalda, me rascas tú a mí, y nos damos un masaje en los pies o leemos un cuento. Buscar actividades también que os equilibren un poco ese cansancio. No vayáis al parque si estáis saturadas porque vais a acabar más saturadas. Entonces, poder negociar también esa parte. Falta de herramientas para la gestión emocional, ¿no? Otra de las cosas que dificultan. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo primero, cuando los que somos de mecha corta, como digo yo, que enseguida brotamos cuando sentimos una emoción, poder darnos espacio, ¿no? Para ver cómo nos sentimos, poder dar un pasito atrás y decir, vale, esta situación, en vez de gestionarla, en vez de gestionar el enfado o la rabia que tiene mi hijo en este momento, lo que voy a hacer es pensar un poco en cómo me estoy sintiendo yo con esto. Ese ya puede ser el primer paso, ¿no? Ver cómo me siento yo. No maltratarnos si no llegamos a todo, es decir, también hay que empezar a objetivizar cómo me hablo yo cuando algo sucede. Si me digo, ya te vale, eres una mala madre, no sabes hacer las cosas, eres lo peor, ¿cómo me hablo? Es importante saber cómo me hablo para poder empezar a cambiar ese diálogo interno, porque muchas veces está tan automatizado que ya lo tenemos totalmente integrado y nos lo creemos, porque el tema de la programación neurolingüística, es decir, cómo me digo yo las cosas y qué me digo acaba siendo una realidad y acaba siendo
una creencia súper fuerte. Y cuando yo me digo no puedo, acabo por no poder porque me lo estoy repitiendo todo el rato. Entonces, ver eso, cómo nos tratamos a nivel interno, porque tenemos que tratarnos como tratamos a la gente que queremos, como tratamos a una amiga que viene a contarnos un problema, cómo tratamos a, yo qué sé, a un familiar que viene a contarnos que está mal, con cariño, con paciencia, y luego todo eso que damos a los demás, muchas veces no somos capaces de dárnoslo a nosotras mismas. Entonces, empezar por ahí, por tratarme un poquito mejor y por darnos un poco de espacio para ver también qué se me mueve a mí a nivel interno. Quitarnos la capa de Superwoman, de Superman, pensar que somos personas y que todos, por mucho conocimiento que tengamos de cualquier tema, tenemos días malos y días en los que lo vamos a hacer peor, otros días mejor, ¿no? Entonces, tener que quitarnos esa capa de tener que ser la supermadre, la super trabajadora, la super todo. Pues no, somos personas y hacemos las cosas lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en este momento. Lo que os decía, que quizá ahora dentro de 10 años nos volvemos a juntar aquí en una charla y digo, pues mirar, todo aquello que os dije ahora mismo se haría mejor de esta otra manera, porque al final según vas aprendiendo y vas labrando tu propio camino, vas aprendiendo cosas nuevas y cosas que antes te servían, también las desechas y bueno, y tienes nuevas herramientas que esto también es interesante, ¿no? El poder reevaluar o evaluar cada cierto tiempo en qué punto estamos, qué necesitamos y qué podemos hacer por nosotros en ese momento, ¿no? Por mejorar la situación. A ver. Uy. Vamos a ver, ya entrando un poco en el tema de la comunicación, eh, la escucha empática, ¿no? ¿Qué es la escucha empática? Lo que es decir, por ejemplo, te escucho, valido lo que sientes, estoy aquí para ti. ¿Cómo te sientes con eso? Entiendo que me estás diciendo que, por ejemplo, entiendo que me estás diciendo que te has enfadado porque no sé quién no te ha invitado al cumple. ¿Lo he entendido bien? O sea, ratificar un poco lo que te está contando. Bueno, vaya claro, o sea, expresiones de seguimiento de la conversación que les haga ver que estás atento, porque si cuando nos están hablando estamos con el teléfono o mirando a otro lado, o viendo la tele o cocinando, pues claro, luego muchas veces les pedimos que ellos hagan o ellas hagan lo que nosotras no hacemos con ellos. Es decir, que a la primera que les decimos ven, estén ya ipso facto aquí y que ellos y ellas, sin embargo, nos tengan que llamar 200 veces para que vayamos a atender su necesidad, ¿no? Entonces, también hay podernos poner en, ¿estamos dando lo que esperamos recibir? Esta sería la pregunta. También decir, aunque opino distinto, entiendo lo que sientes, ¿no? ¿Y qué no es una escucha empática? Decirles, pudo ser peor, no te sientas así, eso es una tontería, tú deberías de sentirte de otra manera, no pasa nada. Bueno, pero ya no hablamos más del tema, que esto también es algo que se hace mucho cuando son temas que nos incomodan y es como, bueno, aquí lo dejamos. O decir, eso no es nada. En general, es como minimizar el problema, ¿no? Que es la tendencia. Cuando no sabemos cómo resolverlo, es como, bueno, me lo voy a quitar de encima haciendo como que esto es una tontería y no pasa nada. Y tenemos que entender siempre que desde la perspectiva de nuestros hijos, tengan la edad que tengan, cada uno con su edad, lo que nos cuentan como algo que les preocupa es lo que les preocupa y que, claro, desde nuestra mente adulta puede ser una tontería, pero ellos realmente lo están viviendo desde la preocupación y desde la angustia muchas veces. Entonces, darle la importancia que se merece, que es la que tenga para él o para ella, no la que yo valoro como adulto. Vale. Aquí he puesto esta balanza para recordarnos un poco si realmente tenemos una mirada equilibrada o una relación equilibrada con nuestros hijos e hijas, ¿no? Si estamos todo el rato diciéndoles lo que hacen mal y si les decimos frases de este tipo, estoy muy orgulloso de ti, qué bien, me alegro de que hayas sido capaz de hacerlo solo, te quiero, eres importante para mí,
disfruto mucho cuando estoy contigo. Es decir, las veces que decimos recoge, 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 ya te vale, eres un desastre porque no has hecho esto, luego lo reforzamos con otro tipo de frases. ¿Tenéis la sensación de que tenéis equilibrada la balanza? Podéis escribirme por el chat, por favor. Si creéis que las cosas negativas que les decís están en equilibrio con las cosas positivas. Os iba a decir también que la que se anime o el que se anime agradecería que os pusierais la cámara, porque en este momento estoy hablando sola conmigo misma, porque no veo a nadie. Quería Vale. dejar que tuvieras tu momento, por eso me había quitado de la cámara. No, es que llega un momento en el que, claro, solo me veo yo ahí y digo, no Vale, sé, vale. el que está enfrente no sé cómo lo recibe. Vale, en conjunto sí, aunque hay días o temporadas en las que lo negativo predomina. Vale. Yo lo intento, siempre le digo cosas negativas. Yo diría que no, no puedo evitarlo. Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, que acabo de leer la frase aquí de Virginia que ha dicho, yo diría que no, no puedo evitarlo. Sí puedes evitarlo. O sea, quiero decir, esto que estamos viendo aquí, este tipo de frases, que es lo que os hablaba antes de la programación neurolingüística, que es como lo que nos estamos diciendo sobre una situación, es no puedo evitarlo. Si yo ya pienso que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, pero sí que es evitable. Entonces, vamos a poner el foco en cómo puedo evitarlo, en cómo puedo equilibrarlo, en tener una serie de recursos o de tips para decir, vale, hoy le he dicho que no ha recogido, que es un desastre, que ya le vale los deberes. Soy consciente, porque para poder cambiarlo lo primero que tenemos que hacer es hacerlo consciente. Soy consciente de que lo he dicho y de que he estado como en modo todo el rato reprochando. Antes de irme a la cama le voy a decir una cosa positiva, aunque sea solo una, pero es decir, acabar de cerrar el día con algo, porque tenemos que tener la capacidad, muchas veces, y esto es muy heavy, pero muchas veces pasa que no somos capaces de encontrar algo positivo de nuestros hijos e hijas en el día a día. Entonces, el poder decir, jo, gracias por haberme ayudado a recoger la mesa, o jo, me lo he pasado súper bien este ratito que hemos estado cuando hemos ido al cole andando juntos. Yo qué sé, lo que sea, por mínimo que sea, pero por favor, intentad cerrar el día o al menos poner un poquitín de equilibrio en que no sea siempre todo lo que reciben de nosotros algo chungo, porque imaginaros poneros en la situación en que estáis con vuestro jefe y que solo os dice las cosas malas que hacéis en el trabajo, todo el rato. No has hecho esto, no has hecho lo otro, ya te vales de informe, no sé qué tal. ¿Cómo os sentiríais? Entonces, eso es lo que estamos generando también en nuestros hijos e hijas cuando solo tienen un descargo negativo sobre su persona. Dirán, ¿y qué? ¿No hago nada bien? Y claro, es como que lo que se hace bien se da por hecho. Pues no, hay que reforzarlo también. A ver, voy a leer. A ver. Con adolescentes es difícil. Sí, con adolescentes es difícil y a veces con adultos también. Quiero decir que lo que os digo, a veces también en el trabajo pues es difícil decirle a un compañero lo que ha hecho bien o lo que, pero es que tenemos que intentar tener la capacidad porque algo habrá, quiero decir, algo habrá que hagan bien. No me puedo creer que de 24/7 sea todo mal. Sí. Ah, A ver, ¿sí? hola, sí, Sí, dime. sí, nada, no, es que no oíamos y ahora ya oímos. Ah, vale, vale, Acabamos vale. de conectar, es un poco tarde, perdón. Nada, no te preocupes, solucionado. A veces tenemos miedo de decirle demasiadas cosas positivas. Pues bueno, yo creo que siempre y cuando también luego se pueda hablar del equilibrio, ¿no? Es lo que digo, ni todo positivo ni todo negativo, porque todos hacemos cosas bien y mal. Siempre y cuando haya un equilibrio en esas dos cosas, pues perfecto. A ver, lo intento, no me gusta reforzar solo los fallos. Son etapas, depende del momento y su actitud. Yo tengo una adolescente, estoy contigo, mi ama me decía muchas y creía que era perfecta y eso me ha hecho
ser demasiado exigente conmigo misma. Esto también lo vamos a tratar porque esto también es muy importante, el tema de las etiquetas. Porque una cosa es que te diga que haces algo bien y otra cosa es el peso que tiene también el tener que mantenerme como la hija perfecta que todo el mundo ve, ¿no? Que es como no puedo ser imperfecta porque lo que todo el mundo espera de mí es que sea perfecta. Y eso también tiene mucho peso en la mochila, efectivamente, como bien dices, con el tema de la autoexigencia, ¿no? Que dice Arantxa aquí. Yo he pasado a ser la última de sus necesidades. Entiendo que será, estoy leyendo aquí esto, entiendo que será un hijo o una hija adolescente que ahora mismo está en una etapa en la que tiene que volar y tiene que descubrir un poco el mundo desde sus ojos. Y los padres y las madres somos como el último mono que está allí y lejos mejor. Es la fase esa, ¿no? A ver qué voy leyendo. A ver si puedo bajar esto. Vale. Hijos adolescentes, sí, vale, efectivamente, es un poco de la etapa esta de la adolescencia, ¿no? Que volar ya vuelan solos, pero hay que marcar límites. Por supuesto que esto es otro tema también que tiene que haber unos límites para todos, ¿eh? O sea, sean pequeños o sean malos. Yo no creo en esta eh, forma de educar en la que no hay límites. Tiene que haber un recipiente que contenga, ¿no? a los peques o ya siendo más mayores. Vale, vamos a ir para adelante porque muchas de las cosas que hemos comentado aquí las vamos a ir viendo. Tenemos que identificar, otra vez vuelvo a poner el foco en nosotros, qué me detona, qué hace que estalle, que pueden ser, aquí os he puesto ejemplos, pero luego cada uno tendrá los suyos. No me siento escuchada, por ejemplo, que quiera decir algo y que no me escuchen. No sentirme querida, sentirme el último mono, ¿no? Como que todas sus prioridades son otras y yo soy lo menos importante de su vida. Sentir que mis límites no son respetados, que yo pongo, por ejemplo, un horario y no se respeta. Sentirme abandonada, sola, sin ayuda o saturada, es decir, sentir que la crianza está en mis espaldas y que no tengo una red afectiva, ya no digo una pareja, sino una red, un colchón afectivo, social, emocional con el que compartir este viaje que es la maternidad o la paternidad. No me siento valorada o no me siento vista. Sentir culpa también, ¿no? Cuando ya veo que no puedo más, estallo. O sentirme evaluada o criticada, ¿no? Pues que también esto pasa mucho, que luego siempre tienes la suegra o la tía Pili o el primo que lo hace todo bien y está juzgando constantemente o evaluando cómo eres tú como madre o como padre, ¿no? Bueno, esto también, pues que cada uno de nosotros reflexione. Marca Sí, tú. dime. No estás compartiendo pantalla. Ah, vale, vaya, pues se me ha ido. Gracias, Saray, porque... A ver, genial. Vale, pues eso, que cada uno y cada una reflexione un poco y pueda encontrar el punto en el que detonamos, porque es otro punto básico, es decir, si yo no sé lo que me detona, tampoco lo puedo cambiar. Aquí estoy, en todos los talleres, estoy siempre intentando que pongáis cosas que están en el inconsciente o que tenemos automatizadas de una manera muy interna, que las podamos poner a la luz para poder modificarlas, porque lo que no se ve no se puede mover, no se puede transformar, ¿no? Entonces, si yo no sé qué es lo que me dispara el enfado, difícilmente voy a poder controlarlo desde otro lado. Entonces, lo primero es esto, identificarlo. A ver qué estoy leyendo aquí. Ah, vale, ahora, ya está. Vale, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer, ¿no? cuando veo que voy a estallar? Toma unos minutos para reconocer tus necesidades emocionales, es decir, ¿yo qué necesito en este momento? Cambiar la mirada de control hacia tus hijos por una de validación y autocontrol para ti. Volvemos a cambiar el foco, yo sé cómo está él y yo voy a ver cómo me estoy sintiendo.
y tomar distancia, que esto suele ser lo más difícil, tomar distancia entre el comportamiento de tu hijo y tu respuesta. Cuando estamos en caliente, cuando hay una discusión, desde el enfado, si nuestro hijo está en enfado total y nosotras intentamos hablar con ellos en ese momento, solo va a haber, él se va a sentir atacado, por lo tanto va a estar a la defensiva y desde ahí es muy difícil que haya una buena comunicación. En ese momento lo mejor es decir, vale, sé que ahora mismo estás enfadado, cuando te calmes un poco o dentro de un rato hablamos. Y poder dejar un espacio, y lo que os digo siempre luego en la cena o en la comida o en un espacio que vayáis a compartir, que sea más distendido y que se pueda hablar las cosas desde otro lado, poder sentarnos a hablar con él y decir, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te sientes con esto? Yo me he sentido de esta otra manera y poder exponer y poner encima de la mesa cómo se sienten ambas partes. Pero cuando está el estallido, desde ahí es que no hay control, solo hay a la defensiva, nos ponemos a la defensiva totalmente, tanto nosotras como ellos. Entonces, el poder buscar otro momento para gestionar esa conversación o para tener esa conversación. Yo os insisto siempre, y sé que soy muy pesada con el tema, porque me parece fundamental el que haya una comida en familia. Es que no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que se pueden solucionar en una cena, sin teléfonos ni teles, en un espacio, en una mesa, hablando del... al final, esto os lo digo por experiencia propia, que decir, yo también soy madre y soy andereño y veo que en los momentos del día en los que más se compartimos nuestras sensaciones emocionales es en la cena, que es la única comida del día que hacemos en conjunto, porque los desayunos tal, las comidas cada uno está, la cena es sagrada. Y la cena da igual la edad que tengan, quiero decir, el mayor tiene 11 años, el pequeño tiene 2, nos sentamos en la mesa y hablamos del día. Y ni siquiera es desde el interrogatorio, que es lo que os digo siempre, que parece que estamos ahí modo poli. ¿Y qué has hecho? ¿Y con quién has estado? ¿Y qué nos... No, no es desde ahí, ¿no? Es desde me siento y, pues mirad, hoy en el curro he estado hablando de esto, no sé qué, me lo he pasado súper bien y mi marido cuenta otra cosa del trabajo o de lo que vamos a hacer el fin de semana. Y al final, sin darte cuenta, te das cuenta de que el crío ha entrado ya en esa dinámica de conversación y empieza a contarte un montón de cosas que de otra manera no llegas o no accedes. Porque cuando se sienten interrogados, también es como que reculan y dicen, ¿y esta información para qué la quiere? ¿No? O sea, ¿por qué me está preguntando tantas cosas así de repente? Y podemos llegar o acceder a la información de una manera mucho más distendida y más natural y mucho más productiva para todos. Y encima ahí se está generando también un vínculo, ya no solo una buena comunicación, sino un vínculo y darles un espacio de, desde, sois importantes para mí, ¿no? Y para mí es importante también tener un tiempo con vosotros. Y el día a día nos lleva a una locura de estar de un lado a otro y bueno, pues en este momento, en la cena, es donde realmente nos podemos sentar y compartir, que no todo el mundo va a poder estar en la cena, porque igual trabajáis a relevos, porque las circunstancias de cada uno son las de cada uno. Pero sí que si no es la cena, intentad buscar un espacio que se pueda generar eso. Me da igual la merienda, el desayuno, la comida o un rato a la tarde, pero buscar el momento o los fines de semana, sábados y domingos, que igual coincide que estáis más en casa. Cada uno que busque el espacio. A ver, que voy a leer lo que pone aquí. A mí me hace estallar ver que le digo algo a mi hijo y mi marido le dice algo diferente o pone otra puntilla. Esto también vamos a hablar ahora. Yo suelo irme a otra habitación y espero a que venga más tranquilo. Tengo un preadolescente. Muy bien, eso está muy bien. Tiempo fuera. Quiero decirle a mi discomfort, espera, a ver que no leo, en otro momento y no lo consigo porque afecta al crío, pero entonces afecta a nuestra comunicación confrontada. La cuestión, espera que estoy, vale. La cuestión aquí es lo que hemos dicho también al principio, que muchas veces hay como comunicación contradictoria, ¿no? Porque tú puedes tener una visión de una cosa y tu pareja tener otra visión totalmente distinta a la tuya. Pero esto es un tema que lo tenéis que hablar vosotros entre vosotros a poder ser cuando no esté el crío delante. Es decir, o llegar al acuerdo de,
oye, a veces vas a decir algo con lo que yo no estoy de acuerdo, en ese momento no te voy a pisar, pero luego lo podemos reconducir de otra manera. Entonces, que haya unión, entre comillas, a la hora de tomar decisiones, sobre todo importantes, que esto también luego vamos a verlo, porque la última vez se quedó ahí como una pincelada, ¿no? Que además lo comentaba Ray, de en qué batallas nos queremos meter y en cuáles realmente vamos a depositar nuestra energía, porque no todas las batallas hay que lucharlas, es decir, tenemos que tener en cuenta nuestra energía y cómo es nuestro día a día y ver en qué sí y en qué no, porque a veces nos metemos en unas batallas que decimos, ¿para qué te has metido ahí si tampoco es tan importante, ¿no? En gestión emocional lo que me pone nerviosa y por eso me cuesta tanto. Vale, es gestión emocional. Claro, las personas que no habéis tenido o que no hemos tenido, en las que me incluyo, porque yo hasta hace unos años no la tenía tampoco, el tema emocional encima de la mesa, cuando encima depende de la familia en la que nos hayamos criado o nos han enseñado que sentir determinadas emociones no está bien y que tenemos que ser de una determinada manera y tú te empiezas a encontrar contigo misma y empiezas a barruntar un montón de emociones internas que no sabes cómo gestionar, hablar de emociones nos supone un gran esfuerzo. La cuestión es que luego si no somos capaces de empezar a poner sobre la mesa el cómo me siento yo, no podemos esperar que nuestros hijos e hijas empiecen a decirnos cómo se sienten ellos. Entonces, es importante que se normalicen las emociones, que se normalice el enfado, que se normalice la tristeza, que se normalice vernos llorar, que se normalice que tenemos miedo, ¿no? Que también es un estado en el que hemos estado mucho estos meses y estos años, porque desde ahí les estamos ayudando a que cuando lo sientan normal porque sus aitas y sus amas también lo han sentido y no que sea una emoción que hay que ocultar porque en casa no se ve. Entonces, un poco desde, yo sé que cuesta y que cuando no estamos acostumbradas, pues nos resulta incluso a veces violento hablar de determinadas cosas, pero por algún sitio hay que empezar. A ver, un segundo que estoy leyendo. En gestión emocional lo que me pone nerviosa y por eso me cuesta tanto. Me cuesta dejar para después que respete a su hijo, que necesita espacio, que no es el momento. Vale. O sea, que él es como que tiene que lucharlo o gritarlo ya o solucionarlo ya y claro, pues él opina de otra manera. Ahí está el encontrar un poco el equilibrio entre los dos. A ver. Entender que no hay bien o mal, que esto lo hemos comentado al principio también. Cada uno en su familia les van bien unas cosas distintas. Desechar algo como modelo único. Cada maestrillo tiene su librillo. Cada familia tiene que hacer las cosas como mejor le vayan a ellos. Lo que os decía, de dormir con los críos en la cama, pues uno dirá que sí, otro dirá que no. Tenéis que encontrar vuestro propio equilibrio, sin exigencias, intentando modificar las cosas de las que ya sois conscientes que no es que están bien o mal, es que no funcionan. Es decir, porque si estoy todo el rato a gritos y acabo la noche todos los días súper triste porque se me va de las manos, no me funciona el grito. Entonces tengo que buscar una alternativa o una forma nueva para poder acceder a mis hijos desde otro lado que sea más sano para ellos y para mí. Entonces no hay bien o mal, es que qué funciona o qué no me funciona, qué estoy haciendo en cuanto a nivel educativo en casa o a nivel comunicativo que veo que no me está siendo productivo. Y ahí es donde tengo que poner un poco el enfoque de qué puedo hacer para modificarlo. Dejarles decidir y equivocarse es parte del camino. Es que es fundamental que aprendan a caerse y que aprendan a levantarse, porque es que se van a caer. Es que no les podemos llevar así en las manos todo el rato para que no se hagan daño o meterles en una burbuja para que no sufran. El sufrimiento es parte de la vida y de hecho creo que es una de las partes más importantes de la vida porque también es la que nos da más aprendizaje. Entonces, entiendo que como madres, y yo la primera también, que cuando pasa algo, hay veces que tengo que respirar profundo para decir, vale, está en esta etapa, le toca vivir esto y yo lo único que puedo hacer por él es que arroparle cuando venga a casa, pero no puedo ir a tirarle de los pelos al niño que le ha dicho esto. O sea, entendedme, es un poco de
poder coger distancia, entender que esto va a ser parte de su camino y de su aprendizaje y que mi labor como Amatsu está en arroparle, en recogerle y en que sepa que voy a estar ahí para él cuando él lo necesite, a pesar de que haga las cosas mejor o peor, que habrá cosas que haga que no me gusten, pero que la respuesta que va a recibir de mí con límites y diciéndole esto no me gusta, esto sí me gusta, pero va a ser siempre desde la acogida. Ahora vamos a profundizar un poco en esto. Esto también para que lo reflexionéis. Si quieres que tu peque tenga iniciativa y aprenda a tomar decisiones, tendrás que dejarle tener iniciativa y tomar decisiones. A ver si me explico con esto. Yo quiero que mi hijo o mi hija tome buenas decisiones, tome decisiones y tenga iniciativa a la hora de hacer cosas. Pero yo le digo, te tienes que poner este pantalón con este jersey, vas a cenar estas salchichas con esto de aquí, mañana vas a ir a inglés, el fin de semana te vas a ir a las colonias de no sé qué. ¿Qué has decidido? Nada. Entonces, desde esa no decisión, ¿cómo puedo pretender yo luego que él tome buenas decisiones si no le he dejado decidir ni siquiera que se pone de ropa? O sea, ya yéndonos a un extremo, ¿eh? Pensad si realmente les dejáis decidir cosas, porque yo no hablo, no sé si hablar en general o no, pero conozco mucha gente que ha elegido las extraescolares de sus hijos, que decide la ropa que se va a poner en las mañanas siendo ya muy mayores, y que no le deja decidir absolutamente nada en su vida. Y luego lo que pasa es que cuando llega la adolescencia y le toca decidir, se da un tortazo del copón porque no le ha tocado nunca, ni ha tenido nunca que resolver nada porque Ama estaba detrás diciéndole, marcándole absolutamente todo su camino. Entonces, equivocarse es lo que le va a dar el aprendizaje y tenemos que dejar también esa parte en sus manos. Cuando nos ponemos en modo agenda, que también tiene tela el tema, pero es muy común, cuando nos ponemos modo agenda en el chat de las familias del cole, con qué deberes tiene para mañana, qué tienes que hacer de no sé qué, qué examen tienes mañana, me tengo que sentar contigo, ponerme a estudiar, ver, comprobar que has hecho los deberes para que mañana no te echen la bronca en el cole, les estamos haciendo un flaco favor porque no se está responsabilizando de lo que le toca responsabilizarse. Entonces, dirá, pues no pasa nada, aunque no me entere, aunque no apunte las cosas en la agenda, porque luego Amatsu ya se va a enterar de cuáles son mis deberes. Entonces, claro, si el primer día que no se entera va a clase al día siguiente y si los deberes hechos y se come una bronca, pues igual al día siguiente pone un poquito más de atención para apuntarlo en la agenda y no comerse la bronca. Pero si lo que recibe por nuestra parte es que estamos solventando y barriendo todo el rato todos los problemas que van surgiendo en su día a día, pues cuando se despegan de nosotros en la adolescencia, hostión que se llevan, hablando mal y pronto, porque de repente se tienen que enfrentar a la realidad, que es que Aman o Aitan no me resuelva absolutamente todo lo que pasa en mi día a día. A ver, que voy a leer el chat. A ver. Está bien que cumpla órdenes que les des, pero luego el adulto también tendrá que cumplirlas y no hacer lo contrario de lo que... Es que esto es fundamental a lo que le dice a su hijo que tiene que hacer. No sé si me he explicado bien, te has explicado fenomenal. O sea, el tema del ejemplo es fundamental. Yo no puedo pedir algo que yo no estoy dando. Y por eso esto siempre os lo dejo también en el cuestionamiento, ¿no? En el que os preguntéis, ¿eso que le estoy pidiendo a mi hijo o a mi hija, lo estoy dando yo? Es que esa es la base. Si en Perdona, cambio, dime, perdona que te interrumpa. dime, Saray. Es que este es el key, yo creo que es el key de la cuestión de muchos de los motivos y de las causas por los que también hacemos estos talleres, ¿no? Y son dar herramientas sobre todo todas estas cosas, pero al final ves cosas, ¿no? Y ves cómo han transcurrido las cosas, sobre todo ahora con los 3 años que hemos tenido de pandemia, perdona, al final has visto cosas y comportamientos en los adultos que exigían luego a los niños y a las niñas que hicieran cuando los propios adultos no lo estaban haciendo bien. Ya no Sí. hablo eso porque lo hemos tenido muy reciente, pero como muchas otras cosas, cuando no sé si mucha gente vio
cuando vino Javier Urra, pero también era uno del punto clave, ¿no? De que también decía, ¿no? Él en su momento, no le puedes decir a tu hijo, no bebas cuando tú tienes una cerveza o un calimocho o lo que sea en la mano continuamente. O sea, por eso es a Totalmente. lo que venía, ¿no? Con lo del tema de las normas y todo eso. Totalmente, es así. No puedes decirle a tu hijo no grites mientras se lo estás diciendo gritando, que esto así de veces, se pasa. O escúchame mientras tú estás dando un portazo o te vas a otro espacio cuando él se pone. Es decir, cuando le dices, yo qué sé, igual le llamamos, ¿no? Para que venga. Y le llamas y le llamas y le llamas y no viene. ¿Sois conscientes de las veces que están los críos diciendo, ama, ahora voy, sí, espera un segundo, ama, que no sé qué, sí, sí, espera, que estoy haciendo... ¿Somos conscientes de eso? O sea, es que tenemos una exigencia súper alta, mucha más en nuestros hijos que en nuestros amigos. Y siendo adultos, esto os digo, que tenemos mucha más paciencia y tratamos muchas veces mejor a nuestro entorno social y a nuestros amigos, y tenemos cosas con ellos que con nuestros hijos luego no hacemos. Que luego a veces el otro día pensaba, porque justo me pasó que lo vi y en la calle o sea, he visto varias escenas últimamente que me han hecho mucho reflexionar, ¿no? Que estaba pues una machu con su hijo que tenía, no sé si era un moco o algo puesto en la aquí, no sé qué, y delante de los amigos se lo dijo, el crío es súper apurado porque la madre la había dejado medio en ridículo y tal. Digo, cuando eso pasa con una amiga es como que se lo decimos siempre como con mucho cuidado de que, oye, pues te has manchado, no sé qué tal, ¿no? O sea, siempre desde otro lado, pero con nuestros hijos nos da totalmente igual dejarlo en ridículo, ¿no? Y digo, ojo, tenemos que pensar un poco también en qué posición nos ponemos. Vi también hace poco una machu que estaba el crío, pues un sábado viendo un partido, era un crío pequeño de 3 años o así, y estaba saltando en un charco, pues había un charco allí, pues que va a tener el niño de 3 años, pues quería saltar en el charco. Montó un pollo, pero totalmente fuera de sí, de control. Yo decía, pero ¿a qué puntos estamos llegando? O sea, ¿a qué puntos estamos llegando? Desde el grito, o sea, fue totalmente desproporcionado para la situación que era. Y claro, luego el crío le veías cómo se relacionaba con la madre y estaba todo el rato chillándola. Y la madre diciéndole que no le chillara. Digo, pues es que está haciendo lo que haces tú. Lo que pasa es que nos cuesta mucho ver en qué posición estamos nosotros ante la crianza y cuántas incoherencias tenemos en nuestro día a día que luego exigimos que por parte de ellos y de ellas no sea incoherente. Y es imposible. Em, Retomando un poco lo que estábamos hablando, que voy a leer las dos frases para que juntas tengan un poco más de sentido. Si quieres que tu peque tenga iniciativa y aprenda a tomar decisiones, tendrás que dejarle tener iniciativa y tomar decisiones. Si en cambio quieres que sea bueno cumpliendo órdenes, tendrás que darle órdenes. No esperes lo primero haciendo lo segundo. Es decir, queremos niños con iniciativa, que aprendan a decir que no, por ejemplo, ¿no? Que llegada la adolescencia tengan su propio carácter y su propia forma de ser y puedan poner límites y puedan decir que no y no sigan la corriente del resto de amigos, pero luego no les hemos dejado tomar una decisión en su vida y solo han tenido que acatar órdenes. Entonces, luego, ¿por qué esperamos que cuando los amigos vayan todos a beber, de repente tu hijo tenga una iniciativa propia y su propio carácter y diga, no, yo no bebo? Si lo que le hemos enseñado a hacer es a lo que hace todo el mundo y a lo que hemos considerado que es correcto. Entonces, hay que darles margen a equivocarse y sobre todo luego estar ahí para cuando se equivoquen poder sostenerles en cierto modo, ¿no? O acompañarles al menos. Seguimos. Debajo de las reacciones emocionales puede haber emociones no satisfechas. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que entendamos que una reacción emocional o la emoción que vemos, que es la que nos muestra, a veces hay debajo otras emociones que están ocultas. Hay una viñeta no sé si la he puesto aquí, pero hay una viñeta de Adela de una chica que me gusta mucho, que sale ira, 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 y cuando explota la ira lo que hay debajo es tristeza.
y suele ser así. La emoción que vemos normalmente es el enfado, pero lo que hay debajo del enfado muchas veces es tristeza, es resentimiento, es estar poco motivado, hay otro tipo de cosas y es lo que vamos a ver. ¿Cómo se muestra tu hijo, por ejemplo? Imaginaros que se muestra ansioso. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué necesidad emocional hay debajo? Tener el control, seguridad y estabilidad emocional, sentirse protegido. Dentro de esa ansiedad o de ese estado ansioso, lo que puede estar mostrando lo que es la ansiedad, pero lo que hay debajo puede ser el sentirse protegido. Cuando le vemos que está como súper resentido en ese formato como muy enfadado con la vida, ¿no? Con el mundo en general, lo que puede pasar es que tiene la necesidad de sentirse escuchado, querido o visto y que las cosas sean justas. Muchas veces los niños quieren verse vistos, es decir, que les veamos. ¿Y qué pasa? Que también tenemos la tendencia a solo verles cuando están en ese formato negativo, que cuando tenemos tanto un hijo como hablo como en clase, también pasa muchas veces con los que yo denomino los niños invisibles, que son esos que no molestan, no les vemos porque no molestan. Todo fluye, está bien y pueden tener un montón de necesidades debajo, pero como no molestan, entonces con nuestros hijos e hijas lo mismo. ¿Qué pasa? Tenemos que reflexionar en qué momentos les damos atención. ¿Les damos atención cuando están a buenas o la atención la tenemos cuando de repente está súper enfadado o monta un pollo o la lía con alguna cosa y entonces es cuando realmente estamos encima? ¿De qué manera estamos, en cierto modo, provocando que esa situación se repita? Es con un ejemplo muy básico y de más pequeños, ¿no? Pero para que lo entendáis, cuando se tira al suelo porque quiere una piruleta y el chupachus, el chupachus, el chupachus, el chupachus, y a la décima ya estás hasta arriba de escuchar chupachus y dices, tomas el chupachus. Con eso que hemos hecho, volver a que se repita esa situación porque ha dicho, uy, pues si me pillo esta pataleta, chupachus. Y eso es lo que se va a repetir una y otra vez porque ahí es donde está siendo visto el niño. Entonces, esto lo podemos llevar a todas las edades. Que esté poco motivado o apático, eso es lo que nos muestra, ¿no? ¿Qué necesidad emocional hay debajo? De sentirse apoyado, de sentir que tomamos en cuenta también sus decisiones, porque eso es importante que le preguntemos, ¿y tú qué quieres? ¿O a ti qué te gustaría? ¿No? Que le hagamos partícipe de la vida y de las decisiones que tomamos en familia. Que luego, obviamente, la última palabra y en algunos casos somos nosotros los que tenemos que decidir, pero es importante que nos den su opinión. Imaginar que estamos pensando en las vacaciones de verano. Y venga, pues, ¿dónde se apetecería ir? ¿Qué nos gustaría hacer? O estamos planificando la semana de vacaciones. Venga, pues un día nosotros lo que hacemos a nivel familiar mucho es que cada día uno elige una actividad. O si es a lo largo del día, cada uno en el día elige una. Es decir, venga, pues yo elijo un paseo, pues yo elijo ir a la piscina, pues yo elijo ir a comer una hamburguesa. Y en el mismo día se hacen las tres. Y si no hay opción de que se hagan las tres, pues venga, cada día uno de nosotros va a elegir qué hacer. Porque también es importante, muchas veces les llevamos arrastrados constantemente a nuestro mundo de adultos y queremos que se lo pasen súper bien mientras nosotros nos tomamos una caña en una terraza de un bar. Y dirá, pues, ¿qué es tu plan? No es el mío. Entonces, hacerles partícipes y empezar a hacer también cosas que a ellos les vaya bien. ¿Cómo se muestra tu hijo? Abrumado, sobresaturado. ¿Y qué es la necesidad emocional que hay debajo? Pues de tener espacio, de contar con apoyo, de tener momentos para hacer lo que desea, ¿no? Que es lo que acabamos de comentar también. El que se le tome en cuenta, el que sepamos y él sepa que su opinión también importa en casa y que es igual de importante que la nuestra. Criar desde el respeto. ¿Por qué y para qué? ¿No? Un día tu hijo, esta frase es potente, un día tu hija o tu hijo cometerá un error o tomará una mala decisión y acudirá a ti en lugar de huir de ti. Entonces entenderás el inmenso valor de una crianza respetuosa, positiva y pacífica. Porque ¿cómo queremos que nos vean nuestros hijos e hijas? ¿Qué queremos ser para ellos o para ellas? ¿No? ¿El lugar al que acudir o la persona de la que huir? Que cuando pase algo gordo diga, esto no se lo puedo contar a mi madre porque se va a poner como una loca a chillar, me va a castigar una semana, me va a quitar la Play, el móvil y todo lo que hay, o que piense, pues no le va a gustar, pero bueno, sé que hablaremos
tendremos una conversación, pondrá límites en algunas cosas, pero sé que se lo puedo contar. Entonces, en función de lo que queremos ser para nuestros hijos e hijas, es desde ahí desde donde tenemos que actuar. Porque claro, si cada vez que la lía en algo yo solo respondo con gritos, ¿cómo queremos que luego cuando pase algo nos venga a contar, oye, ama, este fin de semana ha pasado? ¿Qué quieres que tus hijos recuerden de ti? ¿Que no les escuchabas, que les gritabas, que les ignorabas, que les castigabas? ¿O que eras paciente, que eras divertido, que se sentían queridos y valorados por ti? Pues dependiendo de lo que quieres que tus hijos recuerden de ti, tenemos que orientarnos hacia un lado o hacia otro. Entiendo que todo el mundo queremos ser lo segundo, ¿no? Y que a veces nos cuesta mucho podernos mantener ahí, porque lo que os digo que hay días y días, pero empezar un poco a cuestionaros si tú les pides que te escuchen y tú les escuchas a ellos, si tú les dices que no griten y tú les gritas a ellos, si tú les dices que no te ignoren y mientras ellos te están hablando tú estás mirando el teléfono, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos moviendo? Es que no podemos pretender que haya un cambio a nivel de ellos sin que pase por un mirar hacia adentro nuestro y por un cambio nuestro interno. Milagros, no. Bueno, en lugar de decir no llores, poderles decir estoy aquí contigo, te escucho, ¿quieres un abrazo? Sé que estás enfadado, sé que estás triste, entiendo cómo te sientes, o puedo decirle también puedes llorar todo lo que necesites, ¿no? Empezar un poco a cambiar nuestro lenguaje con respecto a determinadas emociones. Bueno, esto sin más. ¿Qué podemos hacer por ellos? También para mejorar un poco la comunicación. Cuando les corregimos, hacerlo en privado y sin avergonzarlos, ¿no? Que es lo que os decía antes de la machu esta. Enseñarles desde nuestra propia calma cómo se pueden tranquilizar cuando estamos enfadados. Es decir, yo cuando me enfado, cojo, me voy fuera, le digo, mira, estoy ahora súper enfadada, no puedo hablar, me voy 10 minutos a la habitación y cuando me calme vengo. Ahí les estoy dando el ejemplo para que luego pueda hacer lo mismo. En lugar de amenazar o culpar cuando se equivoquen, enseñarles las habilidades que necesiten para aprender. Hablarles con el mismo respeto que hablamos a otras personas, que es lo que os he dicho antes, que hablamos muchas veces mucho mejor a nuestros amigos o a nuestra familia, que no sean ellos, que no sean los hijos, que a nuestros propios hijos. No decir únicamente lo que no deben hacer, sino lo que sí deben hacer. Esto lo vamos a ver ahora también, ¿eh? Y pedirles perdón cuando nos equivocamos, porque pues la cagamos y lo siento, se me ha ido de las manos. No tienes tú la culpa es mi cansancio o la culpa es que estoy enfadada por otra cosa y lo he pagado contigo, lo siento. Podernos comunicar desde ahí. ¿Qué enseña a castigar? Que equivocarse es malo. Y ese es el mensaje que estamos dando a nivel inconsciente, que cuando nos equivocamos estamos haciendo algo malo. ¿Y qué enseña el grito? Gritar enseña que hay que obedecer por miedo, porque cuando nos obedecen desde el grito, lo están haciendo desde el miedo, no porque estén entendiendo el mensaje, sino porque han sentido miedo a nivel interno y han dicho, vale, no lo hago. Pero luego lo vuelven a repetir porque realmente no ha calado el mensaje, porque desde donde se han movido ha sido desde ese lugar. Vale, lo que hemos dicho también, que a veces preguntamos qué tal el cole y se queda en un bien o mal. Uy. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uy, se me ha ido toda la presentación. Predicar con el ejemplo, generar ambientes sin teléfono ni televisión. Cuando estemos hablando con ellos, estar en atención plena porque son lo más importante en ese momento, que se sientan que son lo más importante en ese momento para nosotros. La cena, la comida puede ser un buen momento. Contar primero cómo nos sentimos nosotros y cómo ha ido nuestro día, abrir la veda emocional desde nuestro sentir, desde nuestro día, desde lo que se nos ocurra para empezar a hablar. En vez de decir lo que no puede hacer, dile lo que sí que puede hacer. Esto está un poco orientado para más pequeños, pero se puede extrapolar a más mayores, ¿eh? No pintes la mesa, por ejemplo. Aquí tienes folios para pintar.
no te subas a mi espalda, ¿quieres sentarte en mis rodillas? No saltes en el sofá. Mira, toma, salta sobre esta pila de cojines. Es decir, muchas veces siempre estamos con el no, 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 que hay unas fases en las que estamos todo el día diciendo que no. Y entonces, en vez de decir que no, claro que hay que poner el límite, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Hay que limitar, eso por supuesto, y por encima de todo. Pero se puede limitar también ofreciendo una alternativa, en vez de únicamente diciéndoles lo que no pueden hacer. Aquí no se pega ni se grita. Decirles que pídeme ayuda si me necesitas. Corre que no llegamos. Jugamos a que nos persiga un cocodrilo, que este ejemplo os lo puse porque yo lo uso mucho con el pequeño, ¿no? Que estamos con el corre, que hay prisa, que tenemos que llegar, que no sé qué, y a veces desde el juego podemos llegar al mismo sitio y sin discutir y sin frustrarnos y sin pasar por el enfado. Entonces, lo que os digo que muchas veces sacamos todo el rato a los niños de su estado de infantil, de niños, de lo que les toca hacer para que entender un poco el mundo de los adultos, y cuando nosotros nos tenemos que bajar al mundo de los niños no lo hacemos. Y en muchas ocasiones, si nos bajáramos un poco a su altura y a entender su mundo desde donde ellos lo viven, resolveríamos las cosas de una manera mucho más fácil. Lo que pasa cuando te disculpa con tus hijos, ¿no? Muchas personas piensan que cuando pedimos perdón o cuando pedimos disculpas, lo que pasa es que perdemos autoridad, que nos rebajamos, que fomentamos la irresponsabilidad o que perdemos el respeto de nuestros hijos. Y realmente lo que pasa es que les enseñas a que todos cometemos errores y planteamos soluciones. Les recuerdas que todos merecemos respeto, es decir, que te pido perdón también porque te respeto y te quiero. Damos ejemplos sobre cómo y cuándo pedir disculpas, porque muchas veces pídele perdón y no tiene ni idea de por qué le estás diciendo que pida perdón, porque a ti no te ha visto pedir perdón en la vida. Entonces, desde el ejemplo, te enseño que cuando te pido perdón porque tú te has sentido herido, porque he hecho algo que a ti te ha dañado y yo te pido perdón, y ahí les estamos enseñando en qué momento se pide perdón, no porque alguien vaya detrás y te diga, pídele perdón a fulanito porque no sé qué, ¿no? Les acompañamos a incorporar el valor de pedir disculpas al otro y les enseñas que es necesario hacerse responsables cuando hacemos algo que hiere al otro. Es decir, yo te he podido gritar porque se me ha ido, pero luego también he tenido la capacidad de decirte, jo, cariño, lo siento mucho porque pues sé que te he hecho daño cuando te he gritado, ¿no? O que te has quedado triste. Reconocer lo que hace bien, dejar de regar la maleza y comenzar a regar las flores, empezar a poner un poco el foco en esas cosas que sí que hacen bien y entender que gritar silencia nuestro mensaje, que cuando gritamos el mensaje se pierde porque ya solo ha habido una conexión con el miedo y con ponernos a la defensiva. Entonces desde ahí es prácticamente imposible que lleguemos a conectar con nuestros hijos desde el grito. Y la clave, y también un poco ya como cierre, improvisar, ser flexibles ante los imprevistos y aceptar los cambios. Es súper importante que aprendamos a adaptarnos y a que creencias de algo que teníamos súper arraigadas y que creíamos que tenía que ser de una determinada manera, les demos la oportunidad a ser de otra. Y ya está. Y recordar, como dato importante, que eres la mejor madre y el mejor padre que tu peque podría tener, a pesar de que hagamos cosas que son mejorables. Eh, Ellos nos van a querer siempre por encima de todo, igual que nosotros a ellos también. Y, y lo que os he dicho, estar aquí simplemente intentando buscar un punto de encuentro con ellos y con ellas ya es mucho más de lo que hace mucha gente, así que con eso nos deberíamos de quedar también. Y ahora voy a dejar un poco de espacio para que podamos compartir, preguntar o lo que queráis. Si queréis abrir micro, escribir por el chat, lo que más cómodo os resulte.
Bueno, parece... Ah, bueno, vale, ya está. Vale, Leo, niño de 15 años nos come... Uy, esperar, que es que se me va para arriba. A ver. Niño de 15 años nos comenta, mañana voy a comer fuera ya que se ha acabado el trimestre. Suspende 2 y nosotros no le dejamos ir a comer. Y pregunta por qué. ¿Está mal hecho? No. Esto es el tema de la consecuencia con el castigo que hemos tratado más veces, ¿no? Y que os lo voy a recordar para los que igual no habéis estado en otras charlas, pero que creo que es un punto que ayuda mucho porque es muy fácil de controlar desde ahí. En este caso ha sido un castigo, ¿no? Por haber hecho algo mal, que es suspender 2. Aquí, claro, es que esto hay que rascar un poco también para ver muchos más detalles, ¿no? Con esto al final, porque puede ser haber dejado 2 porque no puede aprobarlas porque no tiene la capacidad, porque lo ha intentado pero no ha podido y es muy distinto a que haya suspendido porque no ha tocado un libro o porque haya pasado en moto o por otras circunstancias. Depende cuál sea la circunstancia que le haya llevado a suspender 2, pues tendría más o menos sentido que no vaya. Pero tiene poca coherencia, quiero decir que al final el castigo, os pongo el ejemplo. Con lo de Te la... ha contestado, ¿eh? No ha estudiado, ha dicho. No ha estudiado. Ah, vale, es que no estaba, no estaba leyendo eso. El dato es Con lo cual, importante. no va a Vale. poder. La cuestión es que de aquí a futuro puedas ponerte en esta tesitura, es decir, que tú hables con él y le digas de aquí en adelante por cada asignatura, o sea, si suspendes una asignatura va a pasar X, que tú decidas lo que va a pasar. Pues no vas a ir a la comida con tus amigos. O si dejas más de 2, no vas a ir a las colonias en verano. Yo qué sé, lo que sea que decidáis en familia que creéis que es una buena opción en ese caso. Y eso es una consecuencia. Entonces, desde ahí es lo que os digo, les estáis dando la oportunidad de elegir si eso sucede o no, porque está en su mano ponerse las pilas y estudiar y aprobar o no hacerlo y entonces él mismo es el que ha elegido no ir a la comida o no ir a las colonias o no ir no sé qué. Es decir, esa fina línea no es lo mismo que ya cuando ha pasado, que ha suspendido, es castigado sin ir a comer, pues que es más desde el pronto y desde el enfado, que cuando previamente se ha puesto encima de la mesa desde una conversación serena y tranquila en una buena cena, es decir, mira, hemos estado pensando y hemos decidido que a partir de ahora, cuando dejes X asignaturas, va a pasar esto y que lo sepa. También tener en cuenta que muchas veces es que con el tema de la exigencia de los estudios también hay tela, pero que no todos tenemos la capacidad de aprobar todo ni de sacar todo buenas notas, hay mucha presión, puede no gustarte nada esa asignatura. Es que hay que ver todo el contexto, porque a mí el hecho de dejar una asignatura, 2 asignaturas, para mí no tiene peso, dependiendo desde dónde sea, ¿sabes? Y dependiendo qué es lo que le haya llevado a esa situación. Porque claro, el hecho de que tú dejes algo o que fracases en algo en cierto modo y que tus padres te castiguen por no ser capaz de llegar a donde tienes que llegar, también a nivel autoestima, pues mueve muchas cosas. Entonces, por eso os digo que, claro, hay que ver muy bien todo el contexto, ¿no? No solo el hecho. Que es... Aquí era eso de la soca de las emociones. Es un juego que existe, sí, sí, es un juego que existe, que de hecho lo veremos en en el próximo capítulo, iba a decir, en la próxima charla, que va a ser sobre herramientas para tener en casa para trabajar las emociones con los niños desde casa. Entonces, he preparado pues, libros, juegos, películas, un poco para cómo introducir el mundo emocional en el ámbito pues, en casa. Siempre un poco enfocado a críos más pequeños, cuando estamos empezando con el tema. Vale, ¿me deja alguna pregunta, Saray? Es que se me No, ha... he estado mirando mientras esto y hoy no ha habido así como otros días. Ah, mira, ahora sí. Súper interesante. Vale. Ah, no, perdón. Para otra sesión y la comunicación cuando la carga emocional por otros motivos es otro factor añadido. A ver, un segundo. Para otra sesión y la comunicación cuando la carga emocional por otros motivos
es otro factor añadido. No entiendo la pregunta. ¿Puedes abrirte el micro, Nuria, y me lo preguntas? Yo creo, no sé, Sí. si entra Nuria y lo explica ella mejor, pero creo que lo que ella, o por lo menos yo interpreto, es que para A otra ver, charla, ¿no, Nuria? Ah, mira, ya está. perdón, es que era incapaz de encontrar el micro por haberme metido en el chat. No, simplemente agradeceros porque ha sido súper interesante, pero yo todo el rato estaba pensando, claro, y todo esto nos lo explicas en circunstancias normales, entre comillas. ¿Qué pasa si, que es lo habitual, quien no tiene en casa? Me refiero a cargas emocionales como, yo qué sé, problemas en el trabajo, problemas económicos, una enfermedad en casa, Ujú. inestabilidad en el equilibrio de la misma pareja como padres, un abuelo que convive y está ta, 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 ta. No, yo proponía para otra sesión, porque las herramientas que Guruche nos has explicado, ojo, me parecen, bueno, complicadas, pero utilizables si nos enseñan. Y eso, yo pensaba en, jo, ¿y en qué casa no hay factores emocionales añadidos o otros problemas, ¿no? Cuando, más difícil todavía, me refiero. Sí, mira, te Sin puedo más, poner... lanzo un reto. Sí, sí, yo además en este sentido te puedo poner ejemplos porque eh, todo el inicio de bueno, de lo que para mí es mi proyecto, ¿no? Del proyecto Siente, que lo conté creo que en la primera charla, pero lo voy a compartir contigo porque viene a colación de esto. Empieza porque yo tuve un cáncer hace 8 años y en mi casa yo pues tenía un cáncer. Al de un año se murió mi madre, o sea, yo he tenido unas situaciones personales muy potentes a nivel personal y no tenía recursos ni herramientas para gestionar todos esos espacios, ¿no? Que se estaban dando Has en mi puesto casa. el ejemplo perfecto, una bomba que... Pues eso El me pasa. ejemplo perfecto, igual es por demás, pero pues oye, no es por comparar, pues, mi situación puede ser parecida, pero quiero decir, cualquier otra, me refiero a eso, una Eso pérdida de es. empleo, otra enfermedad, un hijo con una enfermedad compleja, etcétera, lo que efectivamente, eso es. O sea, la situación que sea da igual. Quiero decir que no da igual. Obviamente, si tienes una mejor situación familiar, pues es más fácil de gestionar. Si tienes una situación más complicada, pues a veces se complica más. Pero las herramientas van a ser siempre las mismas. Es decir, todo esto surge desde un espacio en el que cuando yo estaba jorobada, la información que me venía siempre del exterior es que yo no tenía que estar ni triste, ni enfadada, ni determinadas emociones con las que yo conectaba en ese momento como era obvio y como hubiera conectado cualquier otra persona. Es decir, si yo estoy con 28 años jodida en la cama con una quimio, nadie puede venir a decirme que no puedo estar enfadada o que no puedo estar triste en ese momento. Ni, na- Efectivamente. Ni nadie puede venir a decirme que tengo que estar bien con mi hijo porque no puedo estar bien porque yo no estoy bien a nivel interno. Claro, es que luego en esas situaciones las indicaciones a veces sí que son contradictorias. Bueno, que no te vea llorar porque sufre y si no sabe bien por qué, bueno, no pasa nada si te ve llorar, pero bueno, claro, si te ve llorar todo el tiempo le tienes que explicar. Bueno, tampoco hace falta explicarle todo porque entonces dices, bueno. Ahí está el tema. Por eso os digo que al final cada maestrillo tiene que tener su propio librillo, pero que es importante ahí, ¿cómo encontramos el equilibrio, ¿no? Para mí esa era mi pregunta también en ese momento, ¿cómo encuentro el equilibrio entre poder expresarme cómo me siento sin que la gente no me lo valide? O sea, no me esté todo el rato diciéndome que tengo que sentirme de una manera distinta a la que me siento, me respeten desde ahí, pero sin que yo tampoco me enganchen demasiado a esa emoción y no pueda sentir cualquier otra. Es decir, estoy triste o estoy enfadada en este momento por esto que ha pasado, pero también tengo la capacidad y las herramientas suficientes para poder salir de ese estado emocional y seguir estando feliz a pesar de las circunstancias que me rodean. Porque muchas veces las circunstancias que nos rodean no condicionan nuestro estado emocional. Yo he estado hecha una mierda emocionalmente teniendo todo lo de mi alrededor perfecto,
mi trabajo, mi pareja, todo estaba bien, mi salud, todo aparentemente estaba fenomenal y yo emocionalmente estaba fatal. Y luego he tenido un cáncer, se han muerto mis aitas, me han pasado un montón de cosas a nivel personal que las circunstancias desde fuera son como, joder, Guru, ¿cómo has podido sobrevivir a eso? Y sin embargo, yo emocionalmente he estado súper tranquila porque he encontrado el equilibrio en mí. Entonces, esto pasa y por eso os digo siempre que sí, muy bien poner el foco en cómo gestionamos a nuestros hijos e hijas, pero la primera que tiene que encontrar el equilibrio consigo misma es una misma. Y eso pasa por un proceso personal de mirar hacia adentro, que no todo el mundo está dispuesto a hacer también. Claro, sí. Bueno, súper valiosa tu explicación. El ejemplo perfecto. Sí. Entonces, dentro de las circunstancias que tengamos, que a veces no son favorables, yo lo único que puedo hacer en ese momento es buscar en mí el equilibrio, es decir, de hacer cosas por mí. Por eso también hemos estado haciendo los talleres de autocuidado, porque considero que es fundamental para poder sostener y cuidar a todo el mundo, que yo primero pueda cuidar y sostenerme a mí misma. El conectar lo primero antes de llegar a este taller. Es que entiendo que si no habéis estado en todas es difícil de entender o un poco de seguir la línea, ¿no? Pero la línea ha sido un poco desde... Pero tengo que recordar que están colgados en YouTube y que cualquiera de los participantes de hoy que no haya estado en las anteriores sesiones o talleres podría verlo a través de YouTube, está colgado en la página web también municipal, entonces a través de eso podíamos. Siento ser la cortarrollos, que siempre tengo que ser, pero está muy bien lo que hemos intentado, lo que has intentado ahora explicar. Como bien has dicho, si no se ha visto las otras sesiones no lo va a entender, pero podemos hacer un pequeño resumen para el próximo taller, porque vamos a contestar, ya que ha hecho la pregunta, a la última persona, Lenovo, que ha hecho una última pregunta, y yo creo que ya podemos ir despidiendo, y en el próximo 25 de mayo abarcamos como... voy a hacer como un resumen. Eso, hacemos un resumen y abarcamos y abordamos todos los temas. Y oye, pues si alguien tiene una propuesta y bueno, pues se podría hacer, en vez de online, se podría hacer presencial si la gente vendría, claro, evidentemente, si vienen, se haría presencial y a lo mejor, pues evidentemente, las preguntas que se pueden hacer más personales y tal, no es lo mismo a través de una pantalla que hacer presencial. Pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente. Contestamos igual a la última pregunta y ya nos despedimos, ¿vale? Sí, vale. A ver dónde está la última. ¿Qué podemos hacer? Cuando se le pone horario y se le castiga. Esa. Sí, a ver. Un segundo. ¿Qué podemos hacer cuando se le pone horario para venir a casa y no lo cumple nunca y se le castiga restándole ese tiempo y sigue llegando tarde? Pues es que ahí hay poca opción. La rebelión en la granja, como digo yo, es que la fase... ¿Qué podéis hacer? Avisarle de antemano. Es decir, si llegas tarde, el próximo fin de semana no sales. Ya no puede ser restarle un cuarto de hora porque sabes que no funciona. Entonces, si eso no te funciona porque ves que al fin de semana siguiente vuelve a venir y vuelve a venir tarde, le dices, como llegues tarde este fin de semana, el siguiente no sales. Y ya está. Y luego no bajarte del burro, porque muchas veces lo que pasa es que amenazamos, que también entramos mucho en la amenaza con vamos a hacer, y luego no hacemos. Entonces, lo que se diga que se cumple. La consecuencia que hemos decidido que va a tener, que está en su mano, y eso de decírselo así abiertamente, oye, yo te estoy dando la opción de que salgas el siguiente fin de semana, pero como no vengas a la hora que te he marcado, el siguiente no vas a salir. Y va a ser así. Entonces, que luego el siguiente se quede en casa y que pues a veces es una faena para nosotros porque somos nosotros los que pasamos por el castigo también. Pero lo que se dice hay que cumplirlo porque tenemos que tener palabra y para ellos es importante también que veamos que lo que decimos se cumple. Y bueno, lo que os decía Saray, que en el próximo taller intentaré hacer un resumen y una recopilación así un poco de todo lo que hemos visto para intentar entender un poco la coherencia de los talleres y del orden de los talleres.
y que bueno, que nos vemos a finales de mayo. Pues lo dicho, mila esker guztioi, gracias a todos y todas las que habéis asistido, los que ya se han tenido que marchar por la hora, que es normal, pero que nos encanta estar escuchándote, Guruche, de verdad, ha sido un placer otra vez y bueno, pues nada, que el 25 de mayo volvemos a vernos las caras a través de la pantalla, pero nos volvemos a ver las caras. Hacemos el cierre allí. Eso es. Bueno, venga, nada, un placer. agur. Agur.